desolados ya no más. Somos herederos con Jesús, extranjeros ya no más. Ahora somos hijos por la cruz. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Buenos días, querida familia de la Casa Cristiana Piedras Vivas. Les saluda Carlos Alberto González Mendoza. Y vamos a seguir compartiendo estas hermosas, emocionantes historias registradas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, con la expectativa de que todo ello nos sirva a nosotros como elementos para afinar nuestra visión y también las cosas que tenemos que hacer con el Espíritu Santo para darle continuidad a esta obra que iniciaron los apóstoles. En el libro de los Hechos, capítulo 13, tenemos 3 secciones, y la primera nos muestra cómo se inicia la obra misionera de Bernabé y Saulo. Luego nos narra unos hechos importantes en Chipre. Finalmente pasamos a Pisidia para seguir estudiando o entendiendo la forma como actuaban los apóstoles en esos primeros años. Interesante en ubicarnos en Antioquía, donde estaban reunidos varios miembros de la iglesia, y en esa reunión dice que mientras ministraban al Señor y ayunaban, ¿no? Muy importante recordar eso, sé que parte de las actividades centrales que tenían los cristianos era ministrar al Señor, o sea, estaban en oración, en alabanza y en ayuno. El Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, brevemente vemos que el día a día, que la vida de los cristianos era ministrar, orar, alabar, ayunar, y que en ese contexto de comunión con el Espíritu Santo, Él pone el llamado. Apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual yo lo he llamado. A partir de ello, entonces, Bernabé y Saulo inician este viaje misionero y el primer lugar que visitan es Chipre. Este pasaje narra algo que es un patrón en la labor evangelística de Pablo, ¿no? Dice, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Lo primero que hacían entonces era dar este paso, ir a la sinagoga y hablar de Dios a los judíos. Un aspecto importante que nos revela la visita a Chipre es la figura del mago o falso profeta judío, por un lado, y la del procónsul, Sergio Paulo. Entonces, estamos viendo ya lo que se llama una lucha espiritual. Entonces, en una ciudad vamos a encontrar una fuerza espiritual opuesta, tratando de dominar o influir en la autoridad política establecida, como es el procónsul, ¿no? Una autoridad romana. Esa pugna la vamos a tener muy clara, ¿no? Porque en cuanto el mago vio que Sergio Paulo se interesaba por las prédicas de Bernabé y de Saulo, intentó oponerse. Entonces, muy claro en el versículo 10, cuando Pablo reprende al mago y le dice: oh tú, lleno de todo engaño y de toda malicia, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Lo confronta. ¿No cesarás de pervertir los caminos rectos del Señor? Entonces, acá hay que reconocer que siempre va a haber esa fuerza espiritual opositora, que, como dice, se basa en el engaño, se basa en la malicia, es enemigo de la justicia.
y lo que busca es pervertir, distorsionar los caminos rectos del Señor. Pasemos ahora a Antioquía de Pisidia. En esta visita, nuevamente se ve el mismo patrón, pero con un poco más de detalle. O sea, llegan a la sinagoga y Pablo se levanta y habla, ¿no? De la práctica en aquellas sinagogas, el diálogo, el leer los libros de los profetas y compartir entre ellos lo que se estaba leyendo. En aquella época todavía no existía la figura del templo, que ha pasado a ser una figura característica de la iglesia cristiana. Entonces es muy importante rescatar este espacio de diálogo en el que se permite intercambiar ideas. Entonces acá vemos cómo Pablo hace un recuento histórico, porque está hablando de los judíos, desde Egipto hasta la tierra prometida, y luego cómo se va desarrollando el reino de Israel, con la figura de Samuel, de Saúl, de David, etcétera, hasta llegar a Jesús. ¿No? Y aquí vamos a encontrar algunos elementos que debemos rescatar como los que deben contener siempre nuestra acción evangelística. Primero, les dice en el versículo 26, a nosotros nos ha enviado el mensaje de esta salvación. Entonces, es muy importante que nosotros nos reconozcamos con esa responsabilidad, ¿no? De enviar, de compartir el mensaje de salvación. El segundo elemento es la forma como se lleva a la persona a reconocer su pecado y el por qué este pecado lo separa de Dios, ¿no? Entonces, ahí les dice, por no reconocer a Jesús ni hacer caso a las palabras de los profetas que se leen todos los sábados. Entonces, acá estamos viendo el origen de la situación de los judíos. No reconocen a Jesús y no hacen caso a las palabras de los profetas. Pero esta advertencia se puede extender a nuestros tiempos también. Reconocemos a Jesús, posiblemente los que escuchan esta reflexión dirán que sí, pero la segunda parte es, ¿hacemos caso a las palabras de los profetas? Y de alguna forma, los que caen en ese doble error están siendo parte de los que condenaron a Jesús. Luego, un tercer elemento es el anunciar el perdón de pecados. Pablo le dice, por tanto, hermanos, sea conocido de ustedes que por medio de él se les anuncia el perdón de pecados. Y todo lo que la ley de Moisés no pudieron ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Entonces, se lleva a la reflexión, al reconocimiento de que el problema que tiene la gente es el pecado, pero al mismo tiempo se les presenta la solución, que es el perdón de pecados. Y por medio de este perdón vamos a ser justificados. Esa frase conmueve a los oyentes que están escuchando allí la prédica de Pablo, y cuando salen de la sinagoga les ruegan que vuelvan el sábado siguiente. Y lo que narra los pasajes es que hay una creciente expectativa durante la semana, seguramente alentada porque Pablo y Bernabé seguían hablándoles a todos aquellos que habían escuchado el diálogo en la sinagoga. Y el sábado siguiente se produce la segunda reunión en el que, según dice la palabra, casi toda la ciudad se había reunido para oír la palabra de Dios. Entonces, la palabra, tal como está registrado acá en los Hechos, tiene un poder enorme, porque aviva una expectativa
de salvación, de reconciliación, de justificación con Dios. ¿Sí? Aviva la esperanza de un cambio de vida, de una solución a los problemas que se están enfrentando. ¿Sí? Ahora, es tan fuerte ese impacto que, como acabamos de leer, casi toda la ciudad se había reunido para oír la palabra de Dios. Nuevamente vamos a ver cómo surge la lucha espiritual, porque dice que cuando los judíos vieron a las multitudes, se llenaron de celos y empezaron a blasfemar y a contradecir lo que Pablo decía. Ya surge la oposición. Y luego dice, los judíos instigaron a unas mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los echaron de sus territorios. Nuevamente esa oposición espiritual, ¿no? Pero ¿a quiénes está utilizando? Dice a las mujeres piadosas y distinguidas, o sea, personas que tenían reputación en el pueblo, y a los principales de la ciudad, o sea, a las autoridades. O sea, en una escala mayor se ve el mismo conflicto que habíamos encontrado en la ciudad anterior, en, en Chipre, cuando la autoridad, el procónsul, está interesado en conocer la palabra de Dios y hay un mago, un falso profeta que se opone. Pues esa misma figura la encontramos luego en Pisidia, donde nuevamente, en este caso, los judíos utilizan a las personas piadosas, a las distinguidas, a las autoridades, para oponerse. Lamentablemente, en el caso de Pisidia, este movimiento de oposición cobró fuerza y se persiguió a Pablo y Bernabé y los echaron de sus territorios. El capítulo termina diciendo, entonces sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y se fueron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Y yo les invito entonces a meditar sobre estos acontecimientos para que inspiren nuestra vida y para que nos permitan reconocer el poder del mensaje de salvación que el Señor ha puesto en nosotros. Y para que reconozcamos esa lucha espiritual que va a tratar de confundirnos, de debilitarnos, que va a tratar de apoderarse de las autoridades, de las personas que están llamadas a dirigir y a organizar los destinos de una ciudad o de un país, para que así entonces podamos tener conciencia de la tarea que nos toca emprender a nosotros. Que Dios los bendiga abundantemente. Silencio.